Hola a todos y bienvenidos a esta masterclass definitiva. A ver, hoy tenemos un objetivo clarísimo entre manos, que consigáis un 10 rotundo, un 10 absoluto en vuestro examen de economía de primero de bachillerato. Ya sé que los temas de política fiscal y monetaria pueden parecer un laberinto gigante lleno de conceptos, pero tranquilos, vamos a desgranar absolutamente todo lo que necesitáis saber. Y nada de quedarse a medias, ¿eh? Vamos a estructurar cada definición y cada paso lógico directamente para que el cerebro lo memorice casi sin esfuerzo. Así que muchísima atención, clase, porque vamos a diseccionar la economía del Estado y del Banco Central para que lleguéis a ese examen con una seguridad total. ¡Vamos a por ello! Bueno, para rebajar un poco la ansiedad, lo mejor es tener un mapa mental bien claro. Nuestra explicación de hoy se divide en estos 6 bloques. Empezaremos con la política fiscal del Estado y los presupuestos, luego veremos el déficit y el estado del bienestar, en la segunda mitad pasaremos al Banco Central Europeo para hablar del dinero, la inflación y la política monetaria, y cerraremos con un buen repaso final. Venga, empezamos fuerte. Bloque 1. Política fiscal del Estado. Aquí es donde vemos cómo interviene el sector público en la economía. Fijaos bien en esta definición exacta porque es literalmente la que hay que clavar en el examen. La política fiscal es la actuación del sector público que interviene en la economía a través de sus ingresos y gastos. ¿Y cuál es su objetivo? Pues influir en 3 cosas clave: la producción, los precios y el empleo. Básicamente, todo lo que el Estado recauda y gasta tiene un impacto súper directo. Imaginad que el Estado decide de repente construir una nueva autovía. Pues eso crea empleo directo y además hace que las empresas vendan más cemento, más maquinaria y eso al final impulsa toda la producción del país. Es como un motor. Cuidado aquí, alerta de error común, de esos que a los profes les encanta poner en las preguntas cortas. Prestad muchísima atención a esta diferencia para no meter la pata. Por un lado, tenemos las políticas discrecionales. Estas son medidas que el gobierno tiene que aprobar voluntariamente, como construir ese hospital del que hablábamos o cambiar una ley de impuestos. Son más lentitas de aplicar y se suelen usar para frenar una crisis. En el otro lado del ring están los estabilizadores automáticos. Su nombre ya os da la pista, funcionan solos. El mejor ejemplo es el subsidio por desempleo. Si hay una crisis y aumenta el paro, automáticamente más gente cobra esa ayuda y el Estado recauda menos, suavizando el golpe sin que el gobierno tenga que sentarse a aprobar nada nuevo. Vale, pasemos a la práctica. ¿Cómo redactamos esto para sacar la máxima nota? Cuando os pidan explicar la política fiscal expansiva, los correctores buscan ver una reacción en cadena muy clarita. Si seguís estos 5 pasos, los puntos son vuestros. Paso 1. El Estado baja los impuestos o aumenta el gasto público. Paso 2. Gracias a esto, las familias y empresas tienen más dinerito, más renta disponible en el bolsillo. Paso 3. Como hay más dinero circulando, la gente consume más y las empresas invierten más. Paso 4. Esto obliga a las fábricas a producir más y a contratar gente, así que sube el empleo. Pero ojo al paso 5. El efecto secundario. Al haber más demanda, corremos el riesgo de que los productos escaseen y suban los precios. Vamos, que existe el riesgo de generar inflación. Pasamos al bloque 2, presupuestos e ingresos públicos. Porque claro, para hacer todo esto el Estado necesita organizar sus cuentas, ¿verdad? Ojo que esto suele caer en el examen casi seguro. Es la típica pregunta trampa de manual. ¿Cuál es la diferencia exacta entre un impuesto y una tasa? Dominar esto es vital. Un impuesto, como puede ser el IVA, lo pagáis de forma obligatoria, pero no recibís nada a cambio en ese preciso instante. Es decir, no hay una contraprestación directa. Memorizad esa palabra porque da muchos puntos. Ese dinero va a un bote común para cosas generales. En cambio, una tasa la pagáis únicamente cuando pedís un servicio público concreto que os beneficia a vosotros directamente. El ejemplo perfecto para el examen es pagar la matrícula de la universidad pública o cuando vais a renovar el DNI. Y ya que estamos con los impuestos, vamos a clasificar los tributos, que son la principal fuente de ingresos del Estado. Los impuestos directos atacan a vuestra capacidad económica real, a lo que ganáis o lo que tenéis. Aquí hablamos del IRPF para las personas o el impuesto sobre sociedades para las empresas. Luego están los impuestos indirectos, que gravan lo que consumís, sin importar si sois ricos o pobres. El rey aquí es el IVA, con sus tramos del 21, 10 y 4%. Un apunte de oro para impresionar al profe. Añadid que el IVA es regresivo, porque el IVA de una barra de pan le duele mucho más a una familia humilde que a un millonario. Y por último, tenemos los impuestos especiales, que van a cosas muy concretas, como el tabaco, el alcohol o la gasolina. Avanzamos al bloque 3, déficit y estado del bienestar. Vamos a ver qué pasa cuando las cuentas no cuadran y el Estado gasta más de lo que ingresa. Aquí tenemos otro de esos conceptos donde se pierden puntos tontamente por no ser precisos. A ver, déficit es cuando gastas más de lo que ingresas. ¿Hasta ahí bien?
Pero hay dos tipos. El déficit cíclico es totalmente transitorio. Aparece porque estamos en una recesión, se recauda menos y se paga más ayudas. Pero en cuanto la economía mejora, ¡puf!, desaparece. El problema de verdad es el déficit estructural. Este es crónico, es una gotera permanente. Pasa cuando el Estado tiene la costumbre de gastar más de lo que ingresa, incluso cuando la economía va genial. Y esto es súper peligroso porque te obliga a acumular deuda año tras año hasta niveles insostenibles. En España, el estado de bienestar incluye cosas enormes, como la sanidad, la educación y las pensiones. Pero claro, pagarlo es un reto monumental. Si en una pregunta de desarrollo mencionáis estos riesgos, vais a demostrar que entendéis la economía del mundo real. ¿Cuáles son los problemas? Pues un sistema fiscal ineficiente, el fraude y la economía sumergida, ya sabéis, ese dinero que se mueve sin declarar, también la presión fiscal, que es inferior a la media europea, y la evasión internacional. Pero el rey de los problemas es la demografía. El envejecimiento. La generación del baby boom se está jubilando, nacen muy pocos niños y esa balanza entre los que trabajan y pagan y los que están jubilados y cobran está a punto de romperse. Y aquí llegamos a la gran pregunta, la pregunta del millón que nos sirve para cambiar de tema. Si los ingresos del Estado no llegan para cubrir los gastos año tras año, ¿de dónde narices sale el dinero para tapar ese agujero? Pues el Estado puede hacer tres cosas: pedir prestado emitiendo deuda pública, tomar la decisión impopular de subir los impuestos o, en teoría, imprimir más dinero. Y es esto último lo que nos abre la puerta, de par en par, a la segunda mitad de nuestra masterclass. Arrancamos el bloque 4, dinero y la inflación. Dejamos las cuentas del gobierno a un lado y nos metemos de lleno en el mundo monetario. Escuchad atentamente porque estas dos definiciones valen su peso en oro. Hoy en día ya no pagamos con monedas que tengan oro dentro, usamos lo que se llama dinero fiduciario. Básicamente es dinero que no tiene valor por sí mismo, sino que funciona pura y exclusivamente por la confianza que tenemos en que el del supermercado lo va a aceptar. Por otro lado, la inflación. Cuidado, no es que suba el precio de los tomates un martes cualquiera, es el aumento generalizado y sostenido de absolutamente todos los precios durante un tiempo. ¿Y qué es lo que hay que poner en mayúsculas en el examen? Que causa una pérdida de poder adquisitivo. O sea que con el mismo billete de 20 euros ahora compras la mitad de cosas que hace un año. Cuando los bancos centrales quieren saber cuánto dinero hay en el país, usan los agregados monetarios. Imaginadlos literalmente como muñecas rusas, ordenadas de mayor a menor liquidez. Recordemos que liquidez es lo fácil que es convertir algo en dinero contante y sonante. El M1 es la muñeca más pequeña y líquida, los billetes, las monedas y el dinero de vuestra cuenta corriente. Si le sumamos los depósitos de ahorro, tenemos el M2. El M3 es más grande todavía, porque añade los depósitos a plazo fijo, donde el dinero está bloqueado un tiempecito. Y los ALP meten todo lo anterior más otros activos como bonos. ¿Por qué os cuento esto? Porque el Banco Central vigila esto con lupa para saber si tiene que intervenir o no. Llegamos a una tabla que tenéis que grabar a fuego en vuestra memoria porque cae siempre. Cuando hay inflación, sorpresa, no todo el mundo pierde. Hay ganadores. Ganan los deudores y el Estado. ¿Por qué? Porque deben dinero, y con la inflación el valor real de esa deuda es menor. Digamos que deben un dinero que ahora vale menos. También ganan las empresas que importan cosas de fuera. Pero, ¿quiénes son los grandes perdedores? Los pensionistas y trabajadores si sus sueldos no suben al mismo ritmo. Los ahorradores, que ven cómo su dinero guardado pierde valor en el banco. Los prestamistas. Y por supuesto las empresas exportadoras, porque sus productos de repente son carísimos para los clientes extranjeros. Bloque 5. Política monetaria del Banco Central Europeo. Vamos a conocer al gran jefe que controla los euros que llevamos en el bolsillo. Para conseguir ese 10 tenéis que tener esta diferencia clarísima. Antes decíamos que el gobierno usa su política fiscal para crear empleo o crecer. Pues bien, el Banco Central Europeo no. El mandato sagrado del BCE es mantener la estabilidad de los precios en la zona euro. Repito, luchar contra la inflación para que la moneda no pierda valor. Ese es su trabajo principal, no crear puestos de trabajo. Toda su maquinaria se mueve solo para controlar esos precios. Y para controlar la inflación, el BCE tiene su propia caja de herramientas. Vamos a repasarlas. Primero, las reservas mínimas, que a lo mejor en vuestro libro salen como coeficiente de caja. Es el dinero que el BCE obliga a los bancos normales a tener guardado bajo llave, sin poder prestarlo. Luego tenemos las facilidades permanentes, que es como un cajero automático, donde los bancos pueden pedir prestado o guardar dinero un solo día. Pero la herramienta estrella son las operaciones de financiación, porque ahí es donde el BCE fija el famoso tipo de interés, el precio del dinero oficial. Y si la cosa está muy mal, usan la expansión cuantitativa, que es básicamente comprar deuda a lo bestia para inyectar dinero de emergencia. Igual que nos aprendimos la reacción en cadena de la política fiscal expansiva, el examen nos va a pedir esta otra, la política monetaria restrictiva. Es la receta del médico para bajar la fiebre de la inflación. Paso a paso sería así. Paso 1. El BCE retira dinero del sistema y sube los tipos de interés. Paso 2. Como el dinero ahora cuesta más, pedir un préstamo para una casa o un negocio es mucho más caro.
Paso 3. Como endeudarse es tan caro, las familias frenan el consumo y las empresas dejan de invertir. Paso 4. La economía se enfría, se fabrica menos y, tristemente, cae el empleo. Pero llegamos al paso 5, el objetivo final. Al comprar menos cosas, los precios dejan de subir y la inflación, por fin, se controla. Y entramos en el último bloque. Bloque 6. Repaso final. Ya tenemos toda la teoría dominada. Hacedle ahora mismo una captura mental a esta tabla, en serio, porque es vuestro salvavidas absoluto para el examen. Resume toda la clase en una imagen. ¿Quién lleva el volante? En la fiscal, el Estado. En la monetaria, el BCE. ¿Cuáles son los pedales? La fiscal juega con impuestos y gasto público, la monetaria con la cantidad de dinero y los tipos de interés. Si queremos expandir porque la economía está parada, la fiscal baja impuestos y gasta más, mientras la monetaria imprime más dinero y baja los intereses. Pero si hay inflación y queremos restringir, la fiscal sube impuestos y recorta el gasto, mientras que la monetaria quita dinero y sube los intereses. Si domináis esta lógica comparativa, tenéis el sobresaliente garantizado. Y para ponerle el broche de oro a esta explicación y demostrar que de verdad entendéis la macroeconomía a otro nivel, os dejo una reflexión genial para el final de vuestro examen. Como acabamos de ver, la medicina para curar la inflación casi siempre implica destruir empleo y enfriar el consumo. Es un equilibrio constante y a veces doloroso. Así que, ¿dónde está el punto intermedio perfecto para el futuro? Esa es la pregunta que le quita el sueño a los gobiernos de todo el mundo. Y ahora, gracias a lo que hemos visto, vosotros también tenéis las herramientas para entenderlo a la perfección. Muchísima suerte y concentración con ese examen. Ese 10 es vuestro.